rumores, fundamentalmente. Uno, sobre una devaluación de la moneda que se aplicaría a partir de mañana. Se hablaba de un 50% de devaluación del peso. Un escándalo sería. Y la otra, una entrega anticipada del poder en el caso de que el renunciamiento de Alberto y el ruido y la crisis en el frente de todo impacte y mucho sobre la administración que en este momento está haciéndose, digamos, una manera de decir, está haciéndose cargo del gobierno. Claro. Exacto. Sé que seguramente vos, Luis, en un ratito en tu editorial te vas a plantear este tema. La devaluación puede ocurrir, ¿no? Pero la quiero saludar a Florencia Donovan, que está en contacto con nosotros justamente para tratar de desandar esto, entenderlo. Florencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer estar con ustedes hoy. Bien. Buenas noches. Recién leíamos, ¿no?, esta nota de nuestro colega, pero ¿es posible efectivamente que esto pueda llegar a suceder? Y en ese caso, concretamente, ¿qué pasaría en la Argentina, ¿no? También teniendo en cuenta el contexto político, ¿no?, de un presidente que confirma que no va a ir por la reelección y que la esperan 7 meses con una economía complicada y sin un proyecto de continuidad política. Bueno, me animo a decirte que mañana no se va a devaluar. O sea, lo que no quita que en el mediano plazo el mercado está descontando de que esta brecha que hay entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambios libres sea insostenible. Y lo que no quita tampoco que el Fondo Monetario le esté diciendo al gobierno es insostenible esta brecha porque nadie quiere vender dólares a 200 pesos y nadie te va, y digamos, entonces con lo cual esta brecha se va a seguir acrecentando porque no hay una oferta natural de dólares. Claro. Entonces, el fondo sí está pidiendo acelerar la devaluación y además está pidiendo algo y está diciéndole al gobierno, quiero que hagas parte del trabajo sucio, no le dejes todo el trabajo sucio a la oposición. Esto me lo decía a mí el otro día una fuente diplomática que está muy al tanto del tema del fondo. Y por otro lado, el tema de la devaluación. Ahora, entró el gobierno en esta ola de, como es tan insostenible el modelo, que cualquier rumor, cualquier versión prende y prende muy fuerte en el mercado. Eso que corrió el viernes era un disparate, y un disparate por varios motivos. Primero, el gobierno acababa de endurecer el cepo el día anterior, la noche anterior. Claro. Y vos endureces el cepo porque estás tratando de postergar la devaluación. Claro. No porque vas a devaluar al día siguiente un 50%, digamos, como decía esa versión, que va a suceder el lunes. Ahora, Florencia, por otro lado, sí. Permitime, es muy pertinente lo que decís, pero permitime que agregue a los alimentos de los rumores una información que dicen de un empleado, a mí no me queda claro, de la sociedad de bolsa Max Capital, y por la cual casi es, yo te diría, expulsada por el Ministerio de Economía o sancionada para que le quiten la licencia, en la que aparentemente un empleado decía que iba a haber una devaluación del 50%, se iba a anunciar una devaluación del 50% el lunes, y que además, como producto de esa decisión, el ministro Massa iba a renunciar. Bueno, acá está el tema de las versiones que corren y prenden fuerte en un momento en el que todo el mundo está viendo que hay demasiadas inconsistencias en el modelo económico. Por esta versión que decía, esto que vos decís, Luis. Ahora, ¿por qué prendió tan fuerte? Esto fue un WhatsApp que un empleado de una sociedad de bolsa le envió a algunos clientes en el exterior, que obviamente empezó a viralizarse porque hoy todo es verosímil. Que se vaya a hacer, digamos, no quita, digamos que, perdón, que sea verosímil no quita que digamos, no hace que después efectivamente suceda. Y esta versión ya venía corriendo en el mercado, ¿por qué? Porque después de que el jueves el Banco Central endureciera el cepo para los importadores, el viernes prácticamente no se podían vender dólares. Los bancos decían, mirá, la FIP no me habilita el sistema, no me andan los sistemas y me va a demorar 48 horas por lo menos actualizar los sistemas. Te adelanto, mañana tampoco se van a poder vender dólares, porque esto va a seguir hasta mañana. Recién el martes vamos a ver realmente un mercado cambiario relativamente normalizado y vamos a poder ver los efectos de esta norma realmente, el gobierno... Ahora, perdón, una cosa con respecto a este rumor de esta sociedad de bolsa. También es un disparate que un rumor de una sociedad de bolsa que ni siquiera está entre digamos, no es el banco líder, y aunque hubiera sido, no te marca la política económica. Ahora prende
porque todo el mundo ve, porque marca algo que se vuelve verosímil, porque todo el mundo ve una inconsistencia por la incertidumbre, y algo Florencia? que tarde o temprano va a suceder, que es una devaluación. Ahora, Massa tiene hoy las herramientas para controlar la economía, porque Fernando Sabore, ayer de la Federación de Almaceneros, dice que hay remarcaciones todos los días. Y esto puede desencadenar otra crisis, ¿no? Te lo pregunto. Bueno, es cierto que hay remarcaciones todos los días. De hecho, las mediciones de inflación de abril están viendo una aceleración muy fuerte en materia de alimentos. Y lo vamos a ver cuando conozcamos el índice de abril el próximo 12 de mayo. Ahora, ¿tiene las herramientas? Yo me animo a decir que no. No, porque en realidad lo que Argentina hoy necesita es un plan de estabilización, un plan integral. Y un gobierno que está de salida difícilmente tenga las herramientas para presentar un plan de estabilización que sea creíble, porque no tiene tiempo y porque hoy estamos viendo, lo vimos tras el renunciamiento de Alberto, lo vemos en el peronismo que no tiene un liderazgo firme, que tampoco políticamente tiene la fortaleza este gobierno para plantear un plan de estabilización. ¿Tendría las herramientas Massa? Por ahí las tendría si se sentara en una mesa con los líderes de la oposición, que tampoco sabemos quiénes son hoy, porque no tenemos un líder. No es que ya sucedió las PASO y está claro, o por lo menos casi que tenemos un líder claro para las elecciones de octubre. Entonces, pero tendría las herramientas si pudiera sentarse con alguien de la oposición que ya estuviera casi que refrendado como el próximo presidente y ahí decir, vamos a arrancar haciendo esto porque el próximo presidente o eventualmente el próximo posible presidente lo va a continuar y lo va a sostener. Hoy eso no está. Es importante, y lo señalo acá que estamos conversando sobre un momento tan difícil, que, insistimos, los rumores estuvieron durante el fin de semana. Hay que aclararlo y por favor seamos cuidadosos con el GRAF, en todo caso yo asumo la responsabilidad. Los rumores de devaluación e incluso de adelanto del poder se dieron durante el fin de semana como consecuencia de la pérdida de poder que tenía Alberto Fernández a renunciar, que es el otro asunto y que tiene que ver mucho con la política y que dentro de un rato vamos a hablar con Fernando González, un gran periodista que escribió una interesantísima nota en Infobae. Pero además, y yo quiero insistir con esto, el error o la maniobra que hizo esta sociedad de bolsa, ¿cómo se llama, Florencia? Recordámelo. Max Capital. Max Capital. Generó, yo te diría, mucho ruido porque se filtró un WhatsApp en formato de paper. Y de hecho hay un largo comunicado de Max Capital pidiendo disculpas por lo que habían hecho. Pero vos sabés, Florencia, que en el mercado, cuando uno plantea eso, muchos clientes, muchas personas pueden ir a jugar a un, bueno, quiero ser cuidadoso, a una especie de corrida hacia el dólar que después termine en un aumento del precio del dólar mucho más alto que el que se supone que debe tener según el mercado. ¿Se entiende lo que digo, Florencia? Sí, claramente. Vos querés decir que obviamente estos informes pueden terminar influyendo a la acción, llevando a sus clientes a la acción, es decir, bueno, retiro dólares o hago lo que fuera, ¿no? La realidad es que yo creo que también el gobierno está buscando excusas, porque la corrida más fuerte esta semana fue el jueves, no fue el día del rumor de Max Capital. La corrida más fuerte fue el jueves, cuando ella había renunciado a Aracre y cuando todavía no se conocía el rumor de Max Capital. Y en gran medida yo creo que acá se conjugan varias cosas. Un poco, Luis, lo que vos estabas adelantando es este vacío de poder. Porque también con el renunciamiento de Alberto, Massa queda hoy como la figura más fuerte dentro del gobierno. Prácticamente ya es hoy la figura casi presidencial dentro del gobierno. Y entonces, digo, está todo puesto en él. Y hoy el mercado está viendo que tampoco él está pudiendo dominar la economía. Entonces hay una suerte de vacío de poder y en el que además la meta a la que tiene que llegar Sergio Massa, la meta a la que tiene que llegar en realidad el gobierno de Alberto Fernández, luce muy lejos. Luce muy lejos. Entonces, de hecho, junto con los rumores de todo tipo que corrieron estos días, el mismo día en que Alberto anunciaba con su video el renunciamiento, decían, hay gente que había en las redes sociales decía,
renuncia Alberto, asimilaba el renunciamiento con, con una renuncia actual de él a la presidencia, cosa que no era hay cierto. una narrativa, ¿no? No, lo que sucede también que desde el punto de vista simbólico, claro. como yo el viernes estaba viendo a Johnny Viale con Carlos Pañi, y después el programa de Pablo con José del Río, desde el punto de vista simbólico, el gobierno de Alberto Fernández, estoy hablando del peso político, ya terminó. El gobierno de Alberto Fernández ya terminó, no tiene mucho para dar. Algunos dicen que mantenía la expectativa de ser precandidato a presidente para no terminar de perder el poder. Es cierto que en su renunciamiento, y lo digo entre comillas, él aclaró que tenía la pretensión de seguir influyendo en el frente de todos para, yo diría, gestionar la estrategia electoral. No sabemos si lo va a poder hacer. Pero a mi entender, desde el punto de vista político, su renunciamiento, tampoco hay que darle tanta importancia a la palabra renunciamiento, ¿no? Porque en realidad no se subió a donde nunca, no se bajó de donde nunca se había subido, a nada. Pero yo creo que afecta la gobernabilidad, el ejercicio del poder, incluso, y eso no hay que menospreciarlo, y hay que analizarlo. Ahora lo vamos a hablar con Fernando González, pero antes le quiero agradecer a Florencia. Gracias, Flor, por este tiempo con nosotros. Te mandamos un saludo. Gracias, Florencia. Un saludo a todos, un placer. Perdón, Flor, ¿qué se espera cómo arranquen los mercados mañana? Bueno, ¿qué en parte expectativa hay? decía, el lunes lo que es oferta de dólares va a seguir, demanda de dólares muy restringida, porque los bancos todavía estaban previendo el viernes que el lunes no iban a poder operar normalmente a raíz de esta nueva normativa que se conoció jueves a última hora del Banco Central. Obviamente va a haber nerviosismo en el mercado. Claro. Sí hay un compromiso, me decía a mí alguien de una cerealera el viernes, me dijo, mira, de a poquito vamos a estar entrando los dólares, no vamos a entrar los 5.000 millones de dólares que espera Massa este mes, vamos a estar más cerca de los 4.000 o un poquito menos, pero yo creo que eso es una nueva vida que va a tener Massa al menos en los próximos días, hasta que se defina realmente. Las próximas 3 semanas va a ser crucial seguir las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Ahí sí, ese sí va a ser el indicador clave de cuán sostenible es la no devaluación por parte de Massa, ¿no? Gracias, Flor. Un abrazo. Gracias. Y hablaba recién Florencia Donovan, también lo mencionabas vos, Luis, sobre el peso político, ¿no?, que le queda ahora a Alberto Fernández, continuando su gobierno, pero ya habiendo anunciado que no va a ir por la reelección. Lo saludo para hablar de esto a Fernando González. ¿Cómo está, Fernando? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Agustina? ¿Cómo están todos, Luis? Buenas noches. Y bueno, el peso político de Alberto Fernández, la escuchaba atentamente a Flor Donovan, que aparte tiene una sensibilidad del mercado muy buena. Yo creo que confluyen los dos factores, el político y el económico-financiero en este caso. Yo creo que, Alberto Fernández, 24 horas antes de que anunciara el viernes que dejaba de lado la posibilidad de la reelección, el ultimátum lo había dado Hugo Yasky, ¿no? Cuando dijo, Alberto ya está, ¿no? Alberto ya está, es la frase que marcó desde el riñón sindical del kirchnerismo, del cristinismo, el final político de Alberto Fernández para un segundo mandato. Esa posibilidad se terminó, ahora está, como bien decían ustedes, Sergio Massa en el centro de la cancha, y me parece que son horas decisivas la de la apertura de mercados de mañana lunes, y creo que Massa tiene una semana de acá, de este lunes al viernes, que termina el mes, porque el viernes justamente el 30 de abril termina este mes y se termina de definir la inflación de abril, que después se va a conocer en la segunda semana de mayo. Creo que ahí, como reaccione el mercado en estos días, como reaccione la inflación, es si Massa va a ser o no candidato. Ahora, hoy, Fernando, sí. El 27 habla Cristina Fernández, recién se está anunciando que se descarta que ese día confirme o descarte su candidatura, pero Rucauf dijo algo, conociendo detalles, que ella va a armar la fórmula del Frente de Todos. ¿Crees que es así? Sí, yo creo que el dedo de Cristina es lo que vuelve esta semana, ¿no? Me parece que el proyecto, la estrategia, la va a definir Cristina. Lo dijo hace unas horas nada más Gabriela Cerruti, que es la portavoz del presidente, que es la vocera del gobierno,
coincidiendo con lo que dicen más o menos todos los dirigentes importantes del peronismo. Con Alberto Fernández fuera del juego, la estrategia la define Cristina en concordancia, obviamente, con Sergio Massa, con algunos gobernadores y sobre todo con los dirigentes importantes del kirchnerismo, empezando por Axel Kicillof. Por si ustedes no saben, Fernando González va y vuelve de Madrid, ¿no? Está viviendo ahora en Madrid, en España, está con un proyecto muy, muy interesante global, del cual vamos a dar cuenta dentro de un tiempo nada más. Es un gran periodista, pero su perspectiva, el ir y venir a la Argentina, lo hace todavía más valioso. Fernando, vos que conocés bien la actualidad del peronismo y de los gobiernos, mucha presión hubo para bajar a Alberto Fernández. Alberto todavía se quería quedar un poco. Axel Kicillof lo amenazó con ir a unas elecciones desdobladas. De parte de Cristina y Máximo Kirchner fueron más fuertes todavía. Hoy escribe una nota Nico Buñaski diciendo que lo amenazaron con tirarle con todo en el propio Consejo del PJ el viernes, cuando ya finalmente fue renunciado. Había una ofensiva muy, muy fuerte, típica del peronismo cuando está peleando por espacios de poder entre los propios compañeros, ¿no? Sí, la iba a pasar mal Alberto el viernes, la iba a pasar muy mal si iba a la reunión del Consejo Nacional del PJ como estaba previsto. La iba a encabezar Axel Kicillof, la estrategia venía de Cristina, estaba en acuerdo con Massa, con varios gobernadores y sobre todo con los intendentes del Gran Buenos Aires, los intendentes peronistas que no querían saber nada con seguir sosteniendo la idea que no tenía ningún asidero de la candidatura de Alberto Fernández a presidente por un mandato más. La iba a pasar mal. Lo que viene ahora, decíamos, es el dedo de Cristina. Me parece que esta semana es definitoria por el sí o por el no para Sergio Massa. Y si Sergio Massa, por el efecto y el impacto de la inflación, por el impacto de una semana mala de los mercados, porque los mercados sigan yendo en contra de lo que plantea, porque no aparezcan las soluciones para la economía argentina, y bueno, se empezará a hablar de la posibilidad de otra figura. Sí. La que aparece detrás de Massa, obviamente, es Daniel Scioli, que es la primera de todas. El jueves habla Cristina. Hoy la idea del kirchnerismo, cuando hablas con la mayoría de los dirigentes más cercanos a Cristina, es una boleta en la que vayan Massa a presidente de la Nación, Kicillof candidato a gobernador y eventualmente Cristina candidata a senadora, que yo creo que es lo que está detrás de todo esto. Y si no es Massa, hoy el plan B sigue siendo Daniel Scioli. Esto es lo que ve, porque el resto de los candidatos no llega al piso que necesita el peronismo para no ser un desastre electoral. Fernando, quiero que compartamos esta encuesta de Opina Argentina. Recién salida del horno, ¿eh? Recién salida. Y presencial. Este es el dato. Opina Argentina, la consultora de Facundo Nehamkis. Sí, exacto, que opina, justamente Opina Argentina, la encuesta sobre los candidatos. ¿A quién votarías? Y ahí tenés, ¿no? Primero, fíjate, está Javier Milei, Cristina Kirchner, Tercero Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Alberto Fernández y por último Mauricio Macri. A ver, para que se entienda, las principales tendencias es que el escenario electoral de esta encuesta aparece dividido en 3 tercios similares, ahora sí, con un empate entre el Frente de Todos y Juntos, seguidos de cerca, dice la encuesta, por La Libertad Avanza. A su vez, en otra encuesta, aparece ahí, en otro cuadro, Horacio Rodríguez Larreta registra una diferencia clara en las PASO, según esta encuesta, frente a Patricia Bullrich. Está el Frente de Todos con 27, Juntos con 27, La Libertad Avanza con 23, y en otro cuadro, elecciones a las PASO, Horacio Rodríguez Larreta aparece con el 16% de los votos y Patricia Bullrich, de acuerdo a esta encuesta de Opina, de Facundo Nehamkis, encuesta presencial, insisto, con 6. Hay otros cuadros muy interesantes. ¿Los compartimos, por favor? A ver, sí, por supuesto. Es una encuesta que acaba de salir de Opina Argentina. Ahí pregunta si las elecciones fueran mañana, ¿a qué espacio votaría?
Ahí tenés, ¿no? 27 y 27, Frente de Todos se estaría empatando. Y algunas Juntos por el explicaciones interesantes de Facundo Y Nejankis. 23, La Libertad Avanza con Javier Milei en tercer lugar. Cristina Kirchner y Javier Milei Sí. son los dirigentes con mayor voto seguro, 14%. Mirá vos, qué datos. El candidato libertario y Larreta son los aspirantes con mayor voto potencial. Voto posible más seguro, 44 y 38% respectivamente. Quiero decirles que ya llegó Javier Milei. Vamos a hacer un mano a mano con él después de mi editorial. Hoy le voy a preguntar a Javier Milei, pero no voy a dejar de preguntarle una pregunta tras otra para tratar de descubrir, de develar qué país verdaderamente quiere. Y después en las encuestas aparece Macri, Alberto y Cristina, con los dirigentes con el techo más bajo de votos, respectivamente un 75, Correcto. un 70 y un 69. Dice que nunca los votarías. ¿Qué mirada tenés sobre estos números, Fernando? No, creo que reflejan lo que estamos viendo todos. Hace un mes, la mayoría de las encuestas, incluso la de Opina Argentina, la de Facundo, registraban un 30-30-20, ¿no? Ese era el escenario de la Argentina. Frente de Todos alrededor de 30, punto más, punto menos. Juntos por el Cambio alrededor de 30, punto más, punto menos. Y Milei 20. Lo que refleja es que bajaron el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, 3 puntos más o menos, o 4 o 2 de acuerdo a la encuesta que fuera, que Javier Milei sube de 20, con lo cual empieza a amenazar la posibilidad de las dos coaliciones mayoritarias, el oficialismo y la opositora, y empieza a amenazar con la chance de meterse en el balotaje. Me parece que este es el dato central de la elección nacional, es lo que venimos viendo todos, y al ser una encuesta presencial, obviamente que esto sube la posibilidad de certezas, ¿no? Las encuestas han acertado y sobre todo han fallado en los últimos años, no solo en la Argentina, sino en el mundo, pero me parece que refleja eso y que es un llamado de alerta tremendo, tanto para el gobierno como para Juntos por el Cambio. Fernando González, muchas gracias. Gracias. Muy bueno tu análisis, como siempre. Un saludo. Bueno, y saludamos a una gran Gracias. colega y amiga, María Eugenia Libán, está con nosotros. Buenas